Bien, hola mis queridos hermanos de la fe, amigos, simpatizantes y todos que se están sintonizando de esta hora en el programa El Poder de la Palabra de Dios. Estamos hoy domingo 12 de abril del año 2020. Como ustedes conocen, estimados hermanos, el Señor nos ha inquietado para que en estos días nosotros salgamos con estos mensajes que salen de lo más profundo de la palabra de Dios. Para ti, mi hermano, para ti, amigo que me escuchas. Por eso te voy a pedir en esta tarde que nos ayudes en oración para poder realizar de buena manera esta programación. Vamos, oremos juntos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gloria y honra en esta bella tarde, agradeciéndote lo bueno, maravilloso y misericordioso que tú eres con tus hijos, que tú eres por la humanidad, a pesar que te rechaza, Padre Santo. Queremos honrarte el día de hoy, como todos los días lo hacemos. Como hijos tuyos, Padre eterno, te pedimos misericordia para cada uno de ellos, para tu iglesia, para tu ciudad de Guayaquil, para la nación entera, el Ecuador, y para toda la humanidad que vive en este estado de pandemia. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, como siervo tuyo, ten misericordia de la humanidad. Sé que te hemos fallado día a día, pero tu infinita misericordia, Señor, es más grande que todo. Y esa misma misericordia debe seguirnos a todos los siervos del Señor, pues la misericordia es infinita, Padre Santo. Y como dice esta alabanza, ya no somos esclavos del temor ni del miedo de nada, porque somos hijos de Dios. Y nuestro Padre eterno no permitirá que nada malo nos pase a nosotros. Y si algún siervo se ha ido, ha sido porque Dios ha querido que le sirva ya, no aquí en la tierra, que le sirva ya en la morada celestial, donde se encuentra nuestro amado y Salvador Jesucristo, preparando morada para cada uno de nosotros, porque somos hijos de Dios. Señor, en esta tarde abre nuestra mente, nuestro corazón, porque ya no somos esclavos del miedo, ya no somos esclavos del maligno. Y quiero orar en esta tarde, aprovechando también por el pastor Carlos Vera, que nos ha perdido el siervo Jorge Carrión, que oremos por este siervo. Padre, yo te lo pongo en tus manos de amor, no sé qué dolencia tendrá. Ojalá que no sea el coronavirus. Pero te lo pongo en tus manos de amor y misericordia, que tu mano poderosa donde se encuentra este varón lo toque allá donde esté. Y sea sanado. Y se levante pronto en el nombre poderoso de Jesús. Que el mismo día de mañana, lunes, se levante este varón. Para darte gloria y honra al que vive por siempre, por la eternidad, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por esta bendición. Gracias, Hijo de Dios, por morir en la cruz hace más de 2000 años. Gracias, oh bendito Espíritu Santo, por guiarnos siempre a toda verdad, a toda justicia y tener en nosotros la misericordia que tú quieres que tengamos. Para tu gloria lo hacemos, Señor Jesús. Amén y amén. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Saludo a cada uno de mis pastores que se están conectando, a los que se conectarán en el transcurso de la tarde y a los que se conectarán después de esta programación. Sean bienvenidos y bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Es un privilegio, mis queridos hermanos, salir por tercera ocasión en 3 días seguidos. Pues estamos dando la divina palabra desde el día viernes, ayer sábado y hoy domingo, para darle gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos, mis queridos hermanos. Pues el Señor nos ha inquietado a través de su Espíritu, que así debe ser en este tiempo, para que escuchemos su divina palabra. Hoy vamos a ver la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Yo, antes de iniciar, mis queridos hermanos, les hago la siguiente pregunta. ¿Quién murió en la cruz? ¿Cristo o Jesús? ¿Qué nos dice la Escritura?
La Escritura, sin duda alguna, mis queridos hermanos, nos dice de una forma exacta y clara que quien muere en la cruz es Jesús, nuestro Salvador. Pero al tercer día quien resucita es el Cristo de la gloria, el ungido de Dios, el Cordero de Dios, mis queridos hermanos. Y es de Él quien vamos a hablar. Sin duda alguna, Jesucristo es el personaje más extraordinario que haya puesto sus pies aquí en la tierra, mi querido hermano, mi querida hermana y todos los que me ven. Es el único personaje que ha tenido dos naturalezas, pues la naturaleza humana y la naturaleza divina. Pues así nos dicen los evangelios cuando le llamaban el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Dos naturalezas, mis queridos hermanos. Sin duda alguna, nuestro Cristo de la gloria, un personaje diferente a los demás. Un personaje extraordinario, como les decía. Tanto así, que los propios científicos dividieron a la historia en antes y después de Cristo. Antes y después de Cristo. De ningún personaje a lo largo de este proceso de la historia se celebra su nacimiento, como se celebra el nacimiento de nuestro amado Señor Jesucristo, que sabemos que no fue en el mes de diciembre, mis queridos hermanos, en la famosa Navidad, pero no es el tema de hoy. Pero te quiero dar a entender que a ningún otro personaje, ni Buda, ni Mahatma Gandhi, ni los zoroastros, ¿verdad?, ni Stalin, ni Hitler, ni Vladimir Stalin, bueno, ninguno de ellos se celebra su nacimiento como se celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y sin duda alguna, el 70% de la humanidad celebra el nacimiento de Jesús. Se paraliza más del 70% de la actividad comercial, porque nace Jesús aquí en la tierra como hombre. Mis queridos hermanos, se paraliza la actividad comercial, se paraliza la actividad laboral, hasta los ateos se paralizan, mis queridos hermanos. Y eso que no creen en el Señor, pero hasta ellos dejan de trabajar. ¿Por qué? Porque nace nuestro Señor Jesucristo en esa fecha. Aunque repito, sabemos bajo la luz de la palabra de Dios que no nació en el 24 ni en el 25 de diciembre, ni en el mes de diciembre siquiera. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Este personaje, Jesucristo, también se le recuerda la fecha de su muerte. Es lo que estamos recordando en estos días, mis queridos hermanos. A ningún otro personaje se le recuerda la fecha de su muerte. Ni se paraliza el más del 70% de la humanidad recordando la fecha de alguien que murió. Solo Jesucristo, mis queridos hermanos. Y resucita un día como hoy. Un día precioso, un día hermoso, en la cual resucita nuestro amado Señor Jesucristo. Tan impactante fue su vida, mis queridos hermanos, que el mundo en medio de esta Semana Santa que le llaman, coincide de una forma exacta en la Biblia, desde el Éxodo capítulo 12 que ya vimos días anteriores, hasta la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, hace más de 2000 años, mis queridos hermanos. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Sea bendito su nombre. Bendecido mi hermano Arturo, que se conecta junto con nosotros y los demás hermanos también. Sea bendito su nombre. Entonces, nos podemos evidenciar que no hay otro personaje como Jesucristo, mis queridos hermanos. Jesucristo es la máxima revelación de Dios. Jesucristo es el centro de la palabra de Dios, de la Biblia. En todos los capítulos
de la Escritura, del Génesis al Apocalipsis, está escondido Jesucristo. El secreto está hoy, como siervo de Dios, saberlo, reconocer y encontrar, mis queridos hermanos. ¿Pero quién te da eso? El bendito Espíritu Santo de Dios. Jesús, antes de ascender a los cielos ante el Padre, dijo: les dejaré un consolador. Les dejaré el Espíritu Santo para que los lleve siempre a toda verdad, a toda justicia, y anden siempre en luz. Porque ahora, hermanos de la fe, tanto tú como yo somos hijos de la luz, pues hemos renacido a un nuevo comienzo. Jesucristo es la columna vertebral de mi vida, y espero que en la tuya también, amado siervo de Dios. Quería hacer este pequeño paréntesis, introducción, llamémoslo así, para allí conocer en algo brevemente quién era Jesús. Cuando yo pregunto, saludo para Kenia Ayauca, que se sintoniza de esta hora, mi ex alumna, saludos y bendecidos a ti y toda tu familia, que se encuentre muy bien. Les decía que cuando yo he estado en reuniones de células, les pregunto a los que están allí junto conmigo, ¿quién es Jesús en tu vida? ¿O qué nos puedes decir de Jesús? Simplemente se limitan a decir dos cosas: que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús vino a limpiarnos y a morir por nuestros pecados. Sí, es verdad, es verdad. Para eso vino Jesucristo. Pero cuando a mí me hacen esa pregunta, mis queridos hermanos, yo le respondo que Jesucristo es la persona que ha cambiado mi vida. De adentro hacia afuera, mis queridos hermanos. Porque Dios actúa así, de adentro hacia afuera. El maligno actúa de afuera y quiere atacarte en tu parte interior. ¿Y sabe cuál es la parte más sensible del cuerpo humano donde el maligno te ataca? ¿Tú lo sabes? ¿Tú lo sabes? Es tu mente. En tu mente el maligno te trae cosas malas. El maligno te trae pensamientos que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Te trae pensamientos negativos, pensamientos perversos, pensamientos de pornografía, pensamientos de corrupción, pensamientos de miedo, pensamientos de temor. ¿Por qué? Porque Él quiere quitarte la paz que Cristo ya te dejó, mis queridos hermanos. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo nuestro Señor Jesucristo. No la da como el mundo, pues solo Él la puede dar, porque Él es Hijo de Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto es lo que el mundo no conoce. Que en medio de esta pandemia que estamos viviendo, nosotros los hijos de Dios tenemos que vivir en paz. Y confiando siempre en nuestro Señor Jesucristo. Pues Él tiene el control de todo, no el virus. No el coronavirus, sino la corona de Cristo tiene el control de todo. Sea bendito su nombre. Hace unas horas una hermana me preguntaba en qué parte de la Biblia, en qué versículo de la Biblia encontramos que la sangre de Cristo tiene poder. Vean la pregunta que me hacía. ¿Y sabe por qué me hacía esa pregunta? Porque hubo otra hermana, ¿verdad?, le había dicho que en ninguna parte de la Biblia dice que la sangre de Cristo tiene poder. Déjame decirte algo, es verdad. Literalmente no dice en ningún versículo que la sangre de Cristo tiene poder. Pero es cuestión de lógica, mis queridos hermanos y hermanas que me hizo esa pregunta. Cristo vino a redimir nuestros pecados, vino a perdonarnos. ¿Y acaso el perdón no es poder de Dios para perdonar nuestros pecados? ¿El perdón no es poder? Pues por supuesto. El Evangelio de Dios es poder. ¿Y sabes por qué? Porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Todo lo que es de Dios tiene poder. Jesucristo es de Dios, tiene poder. Jesucristo nos dejó el Santo Espíritu y el Espíritu Santo es poder. Jesucristo derramó su sangre en aquella cruz hace más de 2000 años
Y eso es poder de Dios. Jesucristo venció la muerte, eso es poder. Pues todo lo que sale de Jesucristo es poder. Más su sangre es poder de Dios para todos aquellos que lo aceptan en sus vidas. Mis queridos hermanos, les decía que el libro de Oseas capítulo 4 verso 6 nos enseña en el Antiguo Testamento: mi pueblo perece, mi pueblo es ignorante por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Por eso en esta bella tarde quiero indicarte qué sintió Jesucristo allá en la cruz. ¿Qué sintió, mis queridos hermanos? Para ello te voy a invitar que vayamos al libro de Isaías, capítulo 53. Bueno, no lo tenemos aquí anotado. Isaías, capítulo 53, verso 1 en adelante. Vamos, búscalo rápidamente. Mientras tú lo buscas, me voy a tomar un poquito de té y saludar y bendecir a mi hermano Olegario Simón, que también está en sintonía. Bendecidos a todos aquellos pastores que nos están sintonizando y transmitiendo esta programación en vivo. Sean bendecidos. Libro de Isaías en el Antiguo Testamento, capítulo 53. Amados siervos de Dios, 700 años antes de que Jesús nazca en este mundo, ya el profeta Isaías estaba hablando de la crucifixión de Cristo. 2700 años hasta nuestra era aproximadamente, ya Isaías hablaba de Cristo en la cruz. ¿Ya tienes el texto? Libro de Isaías, capítulo 53, verso 1 en adelante. Y así nos enseña la poderosa palabra de Dios. Vamos, estate atento. Versículo 1. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga hemos sido nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero que fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudecido y no abrió su boca. Hasta allí vamos a dejar momentáneamente, mis queridos hermanos, pero vamos a estudiar, si Dios lo permite, todo este capítulo 53 del libro de Isaías. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Amados santos de Dios, sin duda alguna, este capítulo 53 del libro de Isaías, un capítulo realmente extraordinario, un libro realmente excelso, mis queridos hermanos. El sexo excelso, extraordinario en todo el Antiguo Testamento, porque describe exactamente lo que ocurrió, lo que le ocurrió a nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz. Ningún hombre jamás ha dicho: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Solo nuestro Señor y amado Jesucristo lo dijo. Pues así me enseña el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6.
No lo dijo Buda, no lo dijo Mahatma Gandhi, no lo dijo Joseph Stalin, no lo dijo Vladimir Lenin. Mis queridos hermanos, lo dijo solo Jesucristo, el que tenía dos naturalezas, el que dividió la historia, el que vino también a dividir a las familias, mis queridos hermanos, y el que vino a traer paz a nuestras vidas una vez que tú lo aceptas. Sea bendito su nombre. Vamos al capítulo 53, versículo 1 del libro de Isaías. Dice así: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Bella palabra de Dios. ¿Quién cree hoy en el anuncio que estamos nosotros, cabe la redundancia, anunciando, proclamando el día de hoy? ¿Tú lo crees, amigo que me escuchas, que todavía no aceptas a Jesucristo y ni sabes quién es Él? Simplemente te limitas a decir que es el Hijo de Dios y que vino a morir por ti, por los pecados. Pero hasta ahí llega, porque nosotros tenemos una mente limitada, porque sufrimos de enanismo mental. Pero cuando tú vienes a Jesucristo, a través de su palabra, te revela lo que Cristo quiere decirte, mis queridos hermanos, en este tiempo. Tiempos peligrosos, como dice la Escritura. Y lo estamos evidenciando cada día, mis queridos hermanos. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Quiénes de los que me están observando creen en el anuncio que nos da nuestro Señor ahora para este pueblo incrédulo? Mis queridos hermanos, que se dejan llevar por las circunstancias, se dejan llevar por todo lo que les está sucediendo, pues no tienen a Cristo en su vida. Y mientras no tengan a Jesucristo en su vida, el mundo les va a absorber su tiempo, el mundo les va a absorber sus pensamientos y su accionar, mis queridos hermanos. Sea bendito su nombre. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Cuando nos dice aquí, ¿quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Es quien se ha manifestado la fuerza de Jehová. Y sabemos que en un brazo hay fuerza, ¿verdad? Así nos enseña el Espíritu Santo, mis queridos hermanos. Es el mismo ejemplo que le daba la hermana hace unas horas antes de esta programación, cuando me preguntaba, ¿en qué parte de la Biblia dice que la sangre de Cristo tiene poder? Así nos dice el libro de Isaías, que Jehová se manifiesta con su brazo para los que creen. Se manifiesta con su poder, porque el poder viene de Dios, no de nosotros. No viene de ningún medicamento, no viene de ningún doctor, viene de Dios. Bajo esa promesa nosotros vivimos y confiamos en Él, porque Él nos da poder. Si tú tienes a Cristo, tienes el poder, tienes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es poder, pues más grande es el que vive en nosotros que el que vive en este mundo. Sea bendito su nombre. Libro de Isaías, capítulo 53. Estamos viendo los padecimientos en la crucifixión de nuestro amado Señor y Jesucristo. Versículo 2 dice: subirá cual renuevo delante de ti. Buscando en el diccionario, renuevo, mis queridos hermanos, ¿sí?, significa cuando nace una nueva raíz en una planta. Entonces, renuevo es volver a nacer, mis queridos hermanos. Y cuando tú vuelves a nacer, tienes que presentarte así, de esa manera, delante de Dios. Y dice aquí, como raíz de tierra seca. Claro, nosotros antes estábamos secos, estábamos desérticos, porque no conocíamos del Señor. No lo aceptábamos en nuestra vida. Él no era el dueño de nuestra existencia, pero ahora lo conocemos. Y tenemos que tener esa convicción y hablar con renuevo, dice el Señor en su palabra, con autoridad, porque hemos nacido de nuevo. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Dice en el versículo 2 que no hay parecer en Él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para lo que le deseamos. Mis queridos hermanos, una vez escuché a un predicador
que hablaba de este versículo, en la segunda parte del versículo, porque déjame decirte algo, que en un versículo pueden haber 2, 3, 4 enseñanzas, hasta 5 enseñanzas, pero es el Espíritu Santo de Dios quien te da la sabiduría para que tú sepas que hasta dónde debes llegar y a dónde viene otro versículo y sobre otra enseñanza. ¿Cuántos me están entendiendo? Sean benditos ustedes que me entienden, hijos de Dios. Dicen en la segunda parte del versículo 2 del capítulo 53 del libro de Isaías: no hay parecer en él, ni hermosura. Les decía que un predicador, tiempo atrás yo le escuché que dijo que cuando Jesús nació en este mundo, no era de buen parecer. Miren, es decir, estaba dando a entender él que nuestro Señor Jesucristo no tenía atractivo. Pues déjame decirte algo. Esta palabra, este versículo no se refiere a eso. Se refiere cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz. Dice, y sobre quién sea, y dice, no hay parecer en él, no hay hermosura en su rostro, no hay hermosura en su rostro, le veremos más sin atractivo. Y si está así, no lo podemos desear estar con nosotros. ¿Por qué estaba así? Sin atractivo en su rostro, no era hermoso. Porque lo habían desfigurado totalmente en aquella cruz. Yo no sé si tú te habrás visto la película del director Mel Gibson, La Pasión de Cristo, mis queridos hermanos. Amigos que me escuchan, que no han aceptado a Cristo, yo me imagino que la han de haber visto. Pero esta película, La Pasión de Cristo, mis queridos hermanos, cuando ya nuestro Señor está colgado en la cruz, no llega ni al 30% de lo que ocurrió realmente. Pues así me enseña la palabra de Dios. Jesucristo era totalmente un guiñapo en la cruz. ¿Y sabe por qué? Por amor a ti, por amor a mí, por amor a la humanidad. Pero el hombre no se da cuenta del sacrificio que hizo Dios, entregando a su Hijo por nosotros para que seamos salvos y vivamos eternamente en su presencia, en la parucía de Dios. Mis queridos hermanos, vivimos bajo esa promesa de vivir con Él por la eternidad. Sea bendito su nombre. Sea bendito su nombre. No había atractivo en Jesús en la cruz, ni hermosura. Me imagino que todas las personas que lo veían en la cruz se escondían su rostro de Él, pues no lo querían ver. Qué dolor tan terrible de haber soportado nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz. Y antes de subir, recuerden que le hicieron caminar más de 2 kilómetros llevando en su peso la cruz, siendo azotado por los soldados por el látigo romano, siendo escupido, siendo golpeado, y aún así puesto una corona de espinas. No la coronavirus, sino la corona de espinas que debe estar ahora, recordándonos siempre el sacrificio que hizo Cristo para cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Sea bendito su nombre. Sea bendito siempre nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que compartas este video a todos aquellos que todavía no conocen de nuestro Señor Jesucristo. Y aquellos que lo conocen también compártelo para que sea edificada nuestra existencia hoy y siempre. Mis queridos hermanos de la fe y amigos que me escuchan en esta bella tarde. Versículo 3 nos dice: despreciado y desechado entre los hombres. Así fue despreciado y desechado Jesús en aquella época, en el año 1 de nuestra era. 4 días antes de ser crucificado, cuando entró a la ciudad de Jerusalén en un pollino, las personas, sin conocer quién era, sin saber que era el Hijo de Dios, lo clamaban.
daban voces de júbilo diciendo: bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana el hijo de David. Hosana, Hosana. Sin saber lo que decían, sin saber quién era, quién iba montado en ese pollino, que después de 5 días ellos mismos lo iban a señalar, a escupirlo y decirle: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Así es el hombre, perverso en su corazón. El hombre no ha cambiado. Nosotros seguimos siendo perversos todavía en nuestro corazón. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Sea bendito por siempre. El hombre no quiere cambiar. Bendecida mi hermana Joana, y saludos aquí en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, para usted y toda su familia, esperando que se encuentren bien en la paz que nos da Cristo Jesús. Yo sé que usted es una sierva de Dios y vive en esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Despreciado y desechado entre los hombres. Así ahora lo desprecian mucho a nuestro Señor Jesucristo. El hombre lo desprecia, no quiere saber de Jesús. Claro, ahora muchos, como lo he dicho antes, se acuerdan de Dios, y está muy bien que se acuerden de Dios. Está muy bien que se acuerden de Jesús. Está muy bien que recuerden que hoy, un día glorioso que resucita nuestro Señor Jesucristo. Está bien. Pero yo te digo algo. Jesucristo está vivo. Jesucristo está vivo. Y es quien gobierna mi vida, mis queridos hermanos. Y debe gobernar también la tuya. Amigo que todavía no entiendes ni aceptas a Jesucristo en tu vida. Él quiere entrar a tu vida. Déjalo entrar. Él está a la puerta llamando a tu corazón. Déjalo entrar para que entre en tu morada, para que entre en tu vida. Y Él dice en su palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 20, que Él entrará en tu morada, en tu casa, en tu corazón, se sentará contigo, con tu familia y cenará contigo. Sea bendito su nombre. Qué privilegio tenemos ahora nosotros, que estamos aquí sentados, y yo sé que Jesucristo está aquí con nosotros, mis queridos hermanos. Yo lo sé porque lo siento en el Espíritu. Sea bendito su nombre. Nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años fue despreciado y desechado entre los hombres, y todavía muchos lo hacen. Todavía no lo quieren aceptar en su vida, y cuando tú no lo quieres aceptar en tu vida, lo estás rechazando. Amado siervo de Dios, tú conoces esta palabra. Tú la sabes. De pronto la has hasta predicado, la has proclamado, la has leído a alguien que lo ha necesitado. Sí, pero déjame decirte algo. Siervo de Dios, a ti te digo, hermano de la fe. Cada vez que nosotros tratamos mal a nuestras esposas, es como que le estuviéramos dando un golpe a Jesucristo, mis queridos hermanos. Cada vez que tratamos mal a nuestros hijos, como que le estuviéramos poniendo la corona de espinas a Jesucristo en su cabeza. Cada vez que menospreciamos a un vecino, a nuestro prójimo, le estamos dando un latigazo a Jesucristo. Sea bendito su nombre. Cada vez que despreciamos al prójimo, mis queridos hermanos, estamos crucificando nuevamente a Jesús en la cruz. No permitamos que nada de eso ocurra en nuestra vida. Amados santos de Dios, más grande es el que está en nosotros. Y si más grande es el que está en nosotros, ¿por qué vivimos con este temor? ¿Por qué vivimos angustiados? Porque no tenemos esa paz que nos dio Jesucristo. Esa paz debe hacerte vivir en armonía con los tuyos. Sea bendito su nombre. Sea bendito el nombre del Señor Jesús, hoy y por la eternidad. Amigo que me escuchas, no rechaces ya a Jesucristo.
Él está a las puertas y el tiempo se agota, el tiempo se acorta. Yo no quiero que te quedes aquí en este mundo. Pues los hijos de Dios no somos de este mundo. Aquí estamos solo de paso. Aquí puedes vivir 80, 100 años, hasta 120 años. Pero estamos de paso. Nuestra morada eterna es con nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos. Allá estaremos con Él, sirviéndole eternamente. Sea bendito su nombre. Saludo para mi hermano siervo Carlos Aguirre, que también se conecta en esta hora. Un hombre de Dios. Siervo, mi hermano también Jenny Centeno. Bendiciones. Donde se encuentren, mis queridos hermanos. Es un gusto, es un gozo muy enorme compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Para nuestras vidas y para las vidas de nuestro entorno. Para aquellos que viven junto a nosotros, nuestros familiares. Mis queridos hermanos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. No ha habido ninguna otra víctima en el mundo como lo ha sido nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hagamos en este mundo no va a pagar el sacrificio que Cristo hizo en aquella cruz por nosotros, por esta humanidad que ahora lo rechaza y lo desprecia. Varón de dolores, sí. Él experimentó los dolores, mis queridos hermanos. Dolores porque el mundo lo rechazaba. Y él sabía que aquella persona, aquel hombre, aquella mujer, aquel niño que no lo aceptaba, iba a perderse eternamente. Ese era el dolor que él sentía, nuestro Señor Jesucristo. Más allá de los 39 latigazos que le dieron, más allá de los golpes, más allá de la corona de espina, más allá de los clavos que atravesaron su cuerpo, más allá de la espada, le dolía en su corazón como el hombre rechaza hoy en día, después de la crucifixión en la cruz, ahora que estamos en el año 2020, todavía siguen rechazándolo. A ese varón de dolores que experimentó todo nuestro sufrimiento, porque nosotros deberíamos haber estado colgados en esa cruz, mis queridos hermanos. Pero ¿qué hicimos nosotros? Nos escondimos de su rostro. Sea bendito el nombre del Señor Jesús por siempre y por la eternidad. Nosotros nos escondimos de su rostro, lo menospreciábamos y no le tuvimos en estima. Hoy todavía ocurre eso. Hoy en pleno siglo XXI ocurre eso, mis queridos hermanos. Hoy, en medio de esta pandemia que vivimos, hay muchos que envían un mensaje cristiano, pero no se atreven a aceptar a Jesucristo. Le ponen límite. Y déjame decirte que Jesucristo no va a hacer nada hasta que tú no le autorices entrar en tu vida, mis queridos hermanos. Porque Dios, nuestro Padre eterno, en su infinita sabiduría y misericordia, nos dio libertad de elegir entre el bien y el mal, entre el cielo y el infierno, entre Jesucristo y Satanás, entre la vida y la muerte, mis queridos hermanos. ¿Tú qué has elegido? Elegimos lo mejor, amado hermano de la fe. Estar siempre con Cristo a través de su palabra, a través de la oración, a través de una alabanza, pero en espíritu y en verdad. No se te vaya a olvidar eso, mis queridos hermanos. Sea bendito su nombre. Versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Jesucristo llevó nuestras enfermedades allá. Déjale que estas enfermedades que tú estás sufriendo, dáselas a Cristo. Dáselas a Él. Y tú vive tranquilo escudriñando la palabra de Dios. Tú vives tranquilo teniendo esa comunión que tienes que tener con Jesucristo día a día, en oración. Llevó nuestras enfermedades. Déjale este coronavirus a Él que lo haga. Porque Jesucristo tiene el control de todo. Queridos hermanos, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores.
porque nosotros deberíamos haber llevado ese tan inmenso dolor que sufrió este varón de dolores en aquella cruz. Sin embargo, por amor a mí y por amor a ti, llevó esos dolores en su hombro. Mis queridos hermanos. ¿Y nosotros qué hicimos? Lo azotábamos. Lo dimos por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Por qué nos rebelamos en contra de Dios? ¿Por qué cuando alguien nos invita a escuchar una predicación no la escuchamos? Más aún si viene de Dios, nos rebelamos en contra de Dios. No lo queremos escuchar, mucho menos aceptar. Muchos cristianos viven esa vida. Parece mentira, pero hay muchos cristianos que viven esa vida. Todos nosotros nos descarriamos. Nosotros vivíamos descarriados cuando nos conocíamos del Señor. Vivíamos en total oscuridad, en tinieblas. Pero Jesucristo, en medio de los millones y millones de seres humanos, te escogió a ti, me escogió a mí, para que ahora estemos proclamando su divina palabra. Sea bendito su nombre. No te escogió para que estés en tu casa con los brazos cruzados, ahora en tiempos de pandemia. Te escogió para que tú proclames su palabra. Si no lo puedes hacer porque estás encerrado en tu casa, porque no tienes la tecnología necesaria, hazlo con tu vecino, hazlo con tu familia. Reúnete tu familia y por lo menos léeles un capítulo diario de la palabra de Dios. Léeles un capítulo diario. Por eso en esta tarde yo quiero felicitar a todos esos siervos, a todos esos pastores, a todos esos líderes, a todos esos ancianos, a todos esos siervos que están saliendo ahora a proclamar y enseñar la palabra de Dios a través de las redes sociales. Yo los felicito desde esta tribuna, mis queridos hermanos. Y yo sé que son bendecidos en el nombre poderoso de Jesús, porque solo Él los puede bendecir. Yo no bendigo a nadie. Porque no tengo esa autoridad, no tengo ese poder. Solo Jesucristo lo tiene. Sea bendito su nombre. Él fue herido por nuestras rebeliones, mis queridos hermanos. Y nosotros nos descarriamos como ovejas. Saludo para, y sea bendecida Miriam Villafuerte y nuestra querida hermana Erika, que se conecta desde esta hora. Saludos a su esposo, el hermano Leo, y que todos estén bien en salud, mis queridos hermanos, y que sigan creciendo de fe en fe, pues eso nos manda nuestro Señor Jesucristo, que no vivamos en temor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó del camino de Jehová, porque Jesucristo llevó todos nuestros pecados, mis queridos hermanos, en su cuerpo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero que fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, se enmudeció y no abrió su boca. No dejes que nadie te perturbe, ni siquiera esos truenos que están en este momento, mis queridos hermanos de la fe y amigos que me escuchas. Cuando un siervo de Dios proclama la palabra de Dios, mis queridos hermanos, hay movimiento en el mundo espiritual. Se evidencia inclusive con los truenos. Sea bendito su nombre. Hay una lucha constante entre el mundo espiritual de Dios y el mundo de las tinieblas. Porque se está predicando la preciosa palabra de Dios, edificando a sus hijos y trayendo al redil a los que no conocen todavía de nuestro Señor Jesucristo. Sea bendito su nombre. Amigo que me escuchas, no permitas que suceda nada grave en tu vida para que ahí busques de Dios. No lo permitas. Búscalo ahora, mientras pueda ser hallado. Sea bendito su nombre. No abrió su boca, dice, y fue llevado como cordero al matadero. Le escupían, lo golpeaban a nuestro Señor Jesús, le daban de bofetadas y Él no decía nada. Pero hay muchos hermanos en el Señor
que apenas alguien lo mira mal, ¿qué me estás viendo mal? Si alguien lo insulta, le regresa también con otro insulto, y peor que el primero. ¿Cómo es que somos siervos de Dios, queridos hermanos? Si miramos mal a un hermano. Si cuando íbamos a la congregación no me sentaba en ese asiento porque yo no me llevo con ese hermano o esa hermana. Mis queridos hermanos de la fe. No, yo no voy a esa iglesia porque está el pastor XXX. No, mis queridos hermanos. No es así. Así no actúan los siervos de Dios. Así no actúan los hijos de Dios. Fue llevado como oveja delante de sus trasquiladores y enmudeció y no abrió su boca. Dice el versículo 9, y se dispuso en los impíos su sepulcro, más con los ricos que fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad. Mira lo que dice. Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, nos dice el versículo 9 del capítulo 53 del libro de Isaías. Aún Poncio Pilato reconoció que no había maldad ni delito alguno en Jesús. Aún Poncio Pilato, aquel que se lavó las manos, aún él reconoció que Jesús era inocente. Pero claro, se dejó llevar por las murmuraciones, por el qué dirán de los fariseos, de los escribas, de los religiosos de aquella época. Se dejó llevar por ellos. Por eso lo mandó a matar. Y él cree que se libró del castigo porque se lavó las manos. Está muy equivocado. No se libró del castigo. Versículo 10 dice: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Déjame decirte que las 3 horas y media que tuvo nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz, nuestro Padre Eterno lo abandonó. Sí, como escuchas, lo abandonó. Tal vez nunca has escuchado esto, pero sí. Nuestro Padre Eterno abandonó a Jesucristo en aquella cruz. Mis queridos hermanos, ¿y sabe por qué lo abandonó? Porque Jesucristo llevó todos los pecados de la humanidad, los tuyos y los míos, en su cuerpo en aquella cruz. Y Dios no puede estar con el pecado. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo dice, estando en la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero Él sabía que era por poco tiempo, mis queridos hermanos. Nuestro Padre Eterno abandonó a su Hijo en aquella cruz. Pero hoy nuestro Padre Eterno te dice que no te abandona aún en medio de la aflicción que estás pasando en tu vida, mis queridos hermanos. Aún en medio de esa angustia en que vives, Dios está contigo. El secreto es si tú estás con Dios. Sea bendito su nombre por siempre. ¿Cómo pasa el tiempo, mis queridos hermanos? Quería salir solo unos 30, 40 minutos, pero el tiempo avanza y no perdona. El único que perdona se llama Jesucristo, mis queridos hermanos. Jesús tenía que sufrir, mis queridos hermanos. Tenía que sufrir y vivir en este mundo y llevarse todos nuestros pecados por amor a nosotros. Y de qué, estando ya en la cruz, mis queridos hermanos, estando en la cruz, ¿de qué muere nuestro Señor Jesucristo? Para ello te voy a invitar que vayamos al libro de los Salmos. Vamos, busca rápidamente el libro de los Salmos. Salmo capítulo 22. Capítulo 22, verso 14. Dice, así nos dice la poderosa palabra de Dios. Salmo capítulo 22, verso 14. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyunturaron. Mi corazón fue como una cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. ¿Sabe de qué murió Jesús en la cruz? Murió del dolor moral en su corazón por el pecado de la humanidad. De eso murió Jesús en la cruz.
se le reventó su corazón. No porque se quedó sin sangre, se le reventó su corazón. Por amor a ti, por amor a mí, mis queridos hermanos. Hoy eso la humanidad no conoce. Hoy eso la humanidad no sabe por qué Cristo fue a la cruz. No lo sabe. ¿Y sabe por qué no lo sabe? Porque no estudia la palabra de Dios. No lo buscan, queridos hermanos. Déjame decirte algo. Jesucristo está vivo. Jesucristo vive en nosotros. Él no está colgado en ninguna cadena, en ningún cuello de ninguna persona. Él no está colgado en una pared o pintado en algún cuadro. No, mis queridos hermanos. Él no está puesto en ningún yeso, en ninguna iglesia. Él debe estar en tu corazón. Y debe ser el timonel que guíe tu vida día a día. Una vez así, tú vas a poder vivir en paz, sin angustia, sin temor, sin miedo, en medio de este estado de pandemia en que vivimos, mis queridos hermanos. Eso soportó nuestro Señor Jesús en la cruz. Amados santos de Dios y todos los que me están escuchando. No te quiero cansar más porque quiero cerrar exactamente en 1 hora. Bueno, no me iba a pasar de 40 minutos, pero así es Dios. El tiempo es de Él, no es mío. Vamos, busquemos rápidamente el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Con esto cerramos, mis queridos hermanos, por el día de hoy. Mateo, capítulo 26. Ya tienes el Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 9 y 10, a ver dónde estamos. Mateo capítulo 28, capítulo 28, verso 9 y 10. Así nos dice la poderosa palabra de Dios. He aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo salve, y ellas acercándose, acercaron sus pies y le adoraron. Fue el momento que cuando las mujeres fueron al sepulcro a ver a Jesús, a ver su cuerpo, ¿verdad? A darle los santos óleos, como quien dice, ¿sí? Y dice, mira lo que dice, y sale el encuentro de Jesucristo. Y en el verso 10, mira lo que le dice. Entonces Jesús les dijo, no temáis. Miren lo primero que Jesús le dice, no temas. No temas. Así estés pasando por las circunstancias que estés pasando, no temas. No temas. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, dice nuestro Señor Jesucristo. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque Jesucristo va contigo. Su vara y su cayado nos infunden aliento. ¿Y cuál es su vara? ¿Cuál es su cayado? ¿Tú lo sabes? La divina palabra de Dios y la oración, mis queridos hermanos. Esas siempre van conmigo. Siempre lo sé decir lo siguiente. Atiéndeme bien, siervo de Dios, atiéndeme. Presta atención. 3 cosas que todo siervo debe tener. 3 cosas que todo hijo de Dios debe tener. Oración. Un encuentro con Jesús a diario. En oración, alabarle siempre en espíritu y en verdad, con gozo y en paz, ¿sí? Y tercero, predicar y proclamar su preciosa palabra. 3 elementos que debe tener todo buen hijo de Dios, mis queridos hermanos. Si te falta uno, cuidado. Si te falta uno de 3 elementos, cuidado. Miremos cómo estemos delante de los ojos de Dios, mis queridos hermanos. Solo Dios lo sabe, yo no lo sé. Pero ponte a cuenta con Dios. Lo primero que les dice cuando se aparece a estas mujeres, dice, no teman, porque Él está contigo.
No temas. Cristo tiene el control de todo. Busca rápidamente el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Con esto termino, mis queridos hermanos. Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 36. Vamos a ver. ¿Ya lo tienes? Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 36. Así nos dice y nos enseña la poderosa palabra de Dios. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, es decir, sus discípulos estaban reunidos, estaban adorando y comentando lo que les había sucedido y lo que el Señor Jesús les había enseñado, dice en el versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. Ahora Jesús está también en medio de nosotros, mis queridos hermanos. Se puso en medio de ellos y les dijo, ¿qué les dijo? Lee conmigo. ¿Qué les dijo? Paz a vosotros. Paz a vosotros. Saludo para mi hermano Roberto Andrade, que se conecta ahora. Pero te invito, Roberto, que veas toda la enseñanza del comienzo cuando ya terminemos y quede grabada esta programación. Lo primero que Jesucristo le dice a sus discípulos cuando los encuentra, le dice, paz a vosotros. Esa paz debe priorizarse y vivir ahora en este estado de pandemia en que vivimos. Paz a vosotros. Que ningún estado de pandemia, ningún enemigo, ninguna preocupación, ningún problema, ninguna circunstancia, ninguna enfermedad venga a quitarte esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, la que te dio Cristo Jesús en su vida. Sea bendito su nombre. Sea bendito su nombre por siempre. Amados santos de Dios, hermanos que me escuchan, amigos, hubiera querido hablarles más del Señor, porque hay mucho de qué hablar en la crucifixión del Señor. La revelación de la cruz, los padecimientos de Jesús, por qué Jesús habló esas 7 frases, no 7 palabras, 7 frases que dijo en aquella cruz, pero ya habrá tiempo. A medida que el Espíritu Santo de Dios nos inquiete a salir al aire en esta programación. Pero en estos 3 días nos ha inquietado el Espíritu Santo para que nosotros salgamos con una palabra de edificación para tu vida. Mis queridos hermanos, en medio de estas circunstancias en que está azotando la humanidad. Y el Ecuador no es la excepción. Paz a vosotros y no se turbe vuestro corazón, mis queridos hermanos. Así nos enseña la poderosa palabra de Dios. Tenemos que tener paz. Vivir en paz. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta bella tarde, te agradecemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento que hemos tenido en proclamar las buenas nuevas. Pues ya no vivimos en temor. Vivimos, Señor, con poder. Vivimos en amor y dominio propio, pues más grande es el que vive en nosotros que el que vive en este mundo. Pues ya no somos esclavos del miedo, pues somos hijos de Dios. Oh, precioso Señor Jesús, gracias por morir en la cruz. Gracias por resucitar en nuestras vidas, por resucitar en nuestro corazón. Gracias por ello. Gracias, Señor, por ser parte de tu redil, por ser parte de la familia celestial, por ser parte de sirviéndote a ti, Señor Jesús. Nos quedamos en tus manos de amor, en tus manos de misericordia, Padre Santo, conociendo y sabiendo que ningún mal nos tocará, Señor, porque queremos hacer siempre tu santa voluntad. Y viviremos en paz, sin temor, conociendo, Señor, y creyendo en tu palabra. Así viviremos, Señor, hasta que tú vengas por tu iglesia. En el nombre de Jesús, para tu gloria, Señor, lo hacemos. Amén y amén. Somos hijos de Dios.
Vamos, proclama que tú eres hijo de Dios. Que ya no somos esclavos del temor ni del miedo. Somos ya hijos de Dios. Queridos hermanos, sea bendito su nombre. Sea bendito su nombre. Saludo a cada uno que se han conectado, mi hermana Gloria Galán, y a todos ustedes sean bendecidos, y nos veremos cuando el Espíritu de Dios nos inquiete a salir nuevamente, mis queridos hermanos, aquí en la programación, el poder de la palabra de Dios para honrarlo siempre a nuestro Señor Jesucristo. Pues somos hijos de Dios. Vive en esa paz, mi querido hermano. Gloria a Dios.